Para la sección quirúrgica de la salud de BART, mi discurso de hoy es el control de calidad del técnico de servicio estéril. Es muy importante que los intereses se inspeccionen cuando se cargan los rasgos. Este es un requisito del Departamento de Salud del Reino Unido, que se muestra en el Memorando Técnico de Salud HTM 0101. El seguro no debe contener residuos orgánicos o desechos no identificados. El seguro debe funcionar correctamente y no sufrir desgaste excesivo. Ningún seguro de uso único colocado en la bandeja tiene elementos reutilizables. Serviré un aprendizaje de 5 años hace casi 50 años. Mi aprendizaje fue administrado por la compañía adoradora de Maestro Cutlass. Al completar mi aprendizaje me convertí en maestro de cirugía de cortador. Me especialicé en microcirugía. Luego continué en la organización de la compañía como técnico de investigación y desarrollo. Esto implica reuniones con cirujanos y llevar sus conceptos de vuelta a la sede central. Si es seguro y comercial viable, lo pondremos en producción o podemos ponerlo en producción. Después de 12 años en el comercio, dejé el comercio y realmente me uní a NHS. He desempeñado muchos roles en el NHS, desde técnico de radioterapia, técnico de radiofísica, oficial técnico médico, técnico de moldes y ahora como técnico principal. En algún momento de nuestras vidas todos seremos pacientes futuros. Usted, un miembro de la familia, un amigo, se sometería a cirugía. La calidad y esterilidad de los instrumentos son esenciales para todos nosotros. Los pacientes esperan dispositivos más seguros y confiables. El hospital espera que el entorno sea absolutamente limpio y estéril. Los hospitales esperan que la instancia sea adecuada para su propósito cuando es más baja que su comercio. El hospital espera que el remolque sea preciso. El hospital espera que la bandeja sea entregada para el propósito. Categorías de proceso de inspección de decontaminación, limpieza y limpieza. Fry enumera contenedores, bandejas, envolturas dañadas y corrosión. Inspección de descontaminación y limpieza. El proceso de descontaminación ha sido exitoso. Los dispositivos médicos no presentan residuos o líquidos no identificados en los dispositivos infamos. Retire la cinta de identificación y el residuo adhesivo sin colocar la huella verdadera. Elimine las hermosas marcas de agua y la lista de bandejas en el instrumento. La lista de bandejas es tóxica. La impresión del sastre es tóxica y no debe estar en la superficie del instrumento, por lo que debe ser eliminada. Estas dos imágenes son Keras y Ronju. En realidad son dispositivos para morder huesos. La imagen que te mostré ahora es una imagen que no se puede desmontar. En la diapositiva puedes ver el hebri de hueso que ha pasado por el muelle y está en el instrumento. Si ese instrumento no ha sido verificado, y eso podría terminar en la bandeja con ese residuo óseo, o en ese caso, lo siguiente es un bonjour de maíz con desechos de sangre. Este es un instrumento que se puede desmontar realmente volteando la toboganía. Y hay diferentes formas de hacer esto, pero esto no era en realidad hacer lo que esto no se desmontó en realidad. Puedes ver los escombros de sangre y material orgánico en esa insulina que necesita ser limpiada. De lo contrario, es probable que permanezca ahí y cause un fracaso descontamoso. Tome las cuchillas del retractor. ¿Sabes cuándo estás haciendo su trabajo de descontaminación tecnética? Mira la cuchilla del retractor y verifique que en realidad no hay desechos ni desechos de cuerpo en el incendio. Puedes ver allí que ha fallado el proceso de descontaminación y la lavadora no ha eliminado esos escombros del cuerpo. Debe volver a la lavadora para eliminarse físicamente. No lo cargue en el autoclave o en la bandeja porque es muy parecido que permanecerá allí y supondrá un riesgo para nuestros pacientes.
El taladro real, el taladro, puedes ver que en realidad hay escombros en la cara de corte del taladro. Esto es la descontaminación del falla. Una vez más, el proceso de inspección necesita identificar estos desechos, porque si no se identifica, eso puede entrar en la bandeja de esa manera y no ser retirado, y puede poner los desechos del cuerpo de otras personas, los desechos orgánicos, en otro paciente. Osteotomas. Se trata de buscar material orgánico rojo en instrumentos. Incluso un osteotoma, fácil de limpiar, puede fallar en el proceso de descontaminación, por lo que la inspección es crucial. La arteria del mosquito grifos, las serraciones. Tienes que mirar las serraciones. Pasatiempo, abre el instrumento, observa las serraciones, ves escombros en las serraciones. Puedes ver que este instrumento ha fallado porque en realidad tiene escombros en las serraciones y no debe cargarse en la bandeja en esta condición. Ratas, hay escombros de sangre en el estante. Una vez más, esto podría ser ignorado. Así que es muy importante para que la técnica esteroides realmente proporciona una visión general de los instrumentos. Sé que solo tienes un cierto tiempo para cargar el instrumento, pero el enrojecimiento normalmente aumenta muy rápido. Así que con el ojo creo que estamos condicionados para levantar nuestros ojos. Entonces cuando dices que puedes, si miras esa área, podrás recogerla bastante rápidamente, quitarlo del conjunto de eje y volverlo a colocar, volverlo a la caja de voz. Las articulaciones siempre son un problema difícil de limpiar. Área para limpiar debido a su diseño y naturaleza. El inserto debe lubricarse. Si los insertos se lubrican, es menos probable que haya acumulación de oxidación o material orgánico. Entonces, este es un problema debido a la falta de lubricación que probablemente haya causado este problema. Marca de agua. La marca de agua no debe cargarse en la bandeja. En el Reino Unido, las marcas de agua en instrumentos se consideran fallos de descontaminación. Instrumentos con gel o relleno. Si usted es un Ron George, en realidad puede ver el gel del eje en el instrumento, que está claramente identificado por la visión normal. Es muy probable que esto ya se haya hecho antes y no se haya detectado. Esto permite que el material orgánico potencial se adhiera realmente a eso y es imposible de limpiar, por lo que debe eliminarse físicamente y esto no se eliminará en el lavado. Creo que todos ustedes están familiarizados con esta identificación con cinta. Esta práctica es extremadamente común en este lugar antes de CJD. De hecho, nos tomamos un tiempo considerable para retirar estos instrumentos, pero están allí para asistir al Teatro del Pacífico. Pero es así. Se considera una práctica muy mala, porque la cinta se rompe lentamente en pequeños pedazos que se pueden insertar en la patente. Además, los efectos reales en los dientes son significativos. Puedes permanecer debajo de la cinta real y quedarte ahí hasta que sea retirada por completo. Sí, retira la cinta real, que no debería cargarla en el remolque. Esto necesita asegurarse de que una vez que quites la cinta, realmente quites el residuo debajo de ella. Porque si quitas la cinta, encontrarás residuos rojos y materiales orgánicos y adhesivos, lo que es un riesgo efectivo. Por lo tanto, es esencial que lo elimines antes de que estos instrumentos se conecten. Consulta la lista de oraciones para mayor orientación. Muy importante. Verifique que el contenido sea preciso y cumpla con la lista. A veces, en realidad, hay una tendencia para que el personal agregue un incidente adicional a la bandeja, lo cual vale la pena porque, como probablemente sabes, si hay un error en el recuento del personal Fiat y la bandeja allí dice los 12 y no pueden agregar 12, pero en realidad hay 14 pinzas o 13 pinzas que existen, el riesgo de que el incidente pueda quedarse atrás en las dimensiones del tamaño del paciente son importantes si es un problema fijo.
Los grupos deben ser del mismo tamaño. Por ejemplo, Spencer Well, tenemos 10 Spencer Well o grifos para mosquitos. Deben tener un tamaño similar como se definen en el try list. Queremos evitar un desastre mixto de grifos. Queremos todos los grupos tontos del mismo tamaño de daño y función. Todos los dispositivos deben funcionar correctamente y las partes apropiadas deben lubricarse. La lubricación prolongará la vida útil de su instrumento significativamente. Dejarán de moverse, detendrán la corrosión y prolongarán la vida útil de su instrumento. De hecho, usamos lubricación de instrumentos de uno de los principales proveedores. Lo encontramos muy efectivo. Inspeccione si la superficie del instrumento tiene daños visibles. Para fracturas, corrosión, nudos y aislamiento, esto es importante, porque en realidad no hacemos pruebas funcionales reales. Es una inspección visual. Busque muescas en el cortador de huesos del queroseno. Si hay muescas en el hueso, en el punto de corte, deben reemplazarse o enviarse para una junta de caja. Busque fracturas en el instrumento. No cargue instrumentos con fracturas, porque esto puede causar fragmentos rotos y fallas en el uso en los teatros, lo cual debe evitarse. También haya corrosión. Estás corrosiendo el sistema que se puede lavar en otros instrumentos. Entonces estás creando problemas para otros instrumentos y otras transacciones. Esta es otra fractura por corrosión por tensión en las juntas. Puede ver la corrosión axial en las juntas que fluye entre los dos remaches. Solo hay una pregunta de cuándo esa fractura se extiende un poco más lejos y potencialmente parte de ese instrumento que se desprende y no quieres que esto detecte en el teatro. Corrosión de Peter. Este es un buen ejemplo de corrosión de Peter en el mango de un grifo de tetas, una corrosión extensa que fragmenta metal en material corrosivo en lo que, y en realidad en el autoclave, no puedes limpiarlo y hay un alto riesgo de que el instrumento pueda fallar en la juventud debido a la corrosión por estrés. Es otra corrosión, primera corrosión de pozo. La cuchilla de la tijera está sufriendo corrosión de los hoyos. Puedes ver que la corrosión en la cuchilla se acelerará y no puedes limpiar esos pozos. Así que tienes poros que son un riesgo efectivo. Esto te muestra una tijera de vestir a la derecha y la cureta está chapada, lo que es evidente. Si ves el material brillante a la izquierda, puedes ver dónde corroye. Empieza a corroír con la placa de cromo real y realmente se ha desgastado. Y ahora está acelerando la corrosión del metal básico en el medio. Tienes corrosión con agujeros y tijeras en la punta de la hoja. Puedes ver los soportes de aguja de corrosión con agujas, ya sabes. Busca tus soportes de aguja. Dijiste que los porteagujas que se desordenan deberían reflejar con precisión. Se nota que no las están metiendo del todo, están muy desgastadas, especialmente a la derecha donde ves las serraciones desgastadas. Esto puede llevar a que el cirujano perda la aguja durante el procedimiento, es decir, no quieres que suceda. Además, esto no agarrará la aguja, asegurará la aguja o los trajes. Estas insulinas deben ser eliminadas porque no funcionan como deberían, lo que puede poner al paciente en riesgo de daño a la superficie de la aguja perdida. Cuando estás en la superficie dañada es así, el instrumento está en realidad fundamentalmente debilitado. Esta es una palanca de hueso y el dispositivo real no puedes limpiar todas esas ranuras. Otro problema sobre la limpieza es que el incidente podría fallar al usar estos osteotomas debido al funk. No probamos la nitidez de los osteotomas, pero puedes inspeccionar visualmente el osteotoma. Puedes usar una técnica de servicio de esteroides. En realidad,
puedes ver visualmente que esos no funcionan y aumentarán el trauma del ritmo que usan en el pastel porque son contundentes, están enfermos y tienen nudos ahí. Debe ser retirado y enviado para reparación para afilar o reemplazar. Es un cortador de huesos. Esto tiene nudos a lo largo de la hoja que necesita ser reemplazado. Probablemente sea muy probable que se haga en teatros. Se usa un cortador de alambre, pero debe quitarse. Es divertido, es que ahora está fundamentalmente debilitado y tiende a que no cortes como debería hacer. Además, volverá a las mandíbulas de Ron. Si ve nudos, es hora de enviar un aislamiento de reparación o reemplazo externo de pinzas bipolares, pero el aislamiento debe estar intacto. La imagen a la derecha puede ver que en realidad está en el extremo superior del grifo aislante real, donde está el resorte. En realidad es el aislante que se está fragmentando y puede conducir a un arco de un arco. Tienes oxígeno en los teatros y no quieres un arco que pueda causar un incendio o un flash de fuego. En el lado izquierdo puede ver el arco donde el material tiene arcos arcados y causa un pequeño flash y luego es peligroso que se retire. Debe tomar el aislamiento del instrumento. Muy importante es un cromado. Siempre busque cromado para verificar que el cromado está intacto. Si el cromo está intacto, no está intacto, debe quitar el instrumento real y no ponerlo en la bandeja porque tiene un fragmento de cromo que puede insertarse en el paciente. La pinza Archie revisa que la mandíbula está alineada con el grifo libre de dientes. Todas las garras del grifo deben estar en línea. Verifique que el estante es realmente atractivo. Podrías hacer esto simplemente colocándolo en el primer estante y tocándolo en tu mano o tocándolo en el banco. No debería desenviar la imagen en la fuerza doblada. El arco doblado se está dañando. Sé que nunca hay agujas que se doblan de esta manera, pero esto no es un grifo arquizado que se había dañado. Por lo que debe retirarse de nuevo el pins. Las mandíbulas están fuera de alineación. Mira, puedes ver que las mandíbulas están fuera de alineación. Esto debe eliminarse y no funciona de la manera que debería ser. Y a la izquierda hay un grifo de boletos y solo está enganchando 222 dientes o 3 dientes y está enganchando 4 o 5. Así que sí, Ron, Joel, ponga los tornillos en todos los instrumentos. Si el tornillo se está desaxiando, no lo coloque en la bandeja porque el tornillo puede desaxiarse durante el uso. Y ninguno de nosotros quiere que el tornillo se inserte en un escalonamiento y se deje atrás. Si eso sucede, todos hemos fallado las tijeras aparte de la prueba real de las fuerzas arteriales. Una buena forma de probar tijeras sin probar el corte es sostener la tijera y la hoja debe descansar a mitad de camino a lo largo de las hojas por gota a gota de la prueba de gota. Entonces eso entrará en la bandeja porque en realidad dice que es real, que la prueba es que el conjunto de tijeras es en realidad el conjunto es correcto. Así que si el conjunto es correcto, es muy probable que se corte. Pero ya sabes, da una indicación sin probar que cortará esta tijera aquí. Si hago eso, simplemente se cae. Eso me dice que me identifica que en realidad el instrumento tiene, el conjunto es demasiado suelto y necesita restablecerse y afilarse. Pero esto probablemente no cortará, su destacado no cortará. Y las imágenes que digo en la pantalla son solo para mostrarte dónde los conjuntos han sido la regla real del acero. Si no puedes leer la regla real al cargar en la bandeja, esto significa que no puedes leer la regla. Así que es un desgaste excesivo, no es utilizable, no legible, y en realidad es un riesgo porque sí. Además de la prueba real,
La arteria real obliga a una buena forma de probar las tijeras, sin probar realmente el corte, es sostener realmente las tijeras, y la hoja debe descansar a mitad de camino a lo largo de las hojas por caída a caída. Entonces eso sería que se entraría en una bandeja, porque en realidad dice que la prueba real es que el conjunto de tijeras es en realidad, el conjunto es correcto. Entonces, si el conjunto es correcto, probablemente se corte, pero da una indicación de que estas tijeras cortarán. Si hago eso, simplemente se cae. Eso me dice que me identifica que en realidad el instrumento tiene el conjunto es demasiado suelto y necesita restablecerse y afilarse. Pero esto probablemente no cortará. Es notable, esto no cortará. Y las imágenes que digo en la pantalla son solo para mostrarte dónde han estado los sets. La regla real del acero. Si no puedes leer la regla real en la bandeja, puedes ver esto. No puedes leer la regla. Es solo un desgaste excesivo. Es inutilizable, ilegible. Y es un riesgo porque si no puedo leerlo, tú tampoco. ¿Cómo leen el personal del teatro y el cirujano un alférez si no pueden verlo? Así que es muy importante para la bandeja. Estos son componentes que han llegado al final de su vida. Están degradando y el caucho se está fragmentando. Y esto conduce a que posibles fragmentos de goma estén seguros en la estimulación. Por lo tanto, estos deben ser inutilizables y no deben estar en servicio. Endoscopios rígidos. La visión es clara y no borrosa o muestra manchas negras. Revise la función de luz, verifique que el alcance es adecuado para el propósito y verifique que no hay piezas faltantes. Es una prueba rápida. El paciente y tu personal te agradecerán. Si el intercospio está en un contenedor de trabajo, una bandeja, configura la bandeja y el contenedor. Sé que es muy importante establecer la instancia y también inspeccionar la bandeja. El proceso de descontaminación ha sido exitoso y no queda material orgánico en la bandeja. Por lo que no hay material orgánico o ningún material detrás de la bandeja, configurar la bandeja o el contenedor no daña el borde afilado del sector. No cargue una bandeja con bordes afilados porque te estás poniendo en peligro y estás poniendo al personal del teatro en peligro y a tu personal de SSD. Cuando vuelve a eso, es todo. Todos están en riesgo, así que eso debe ser eliminado. Ajusta la tapa si está presente, bloqueada y funcionando correctamente. Verifique si la tapa y el contenedor coinciden con el código de barras. El código de barras y los datos en el contenedor son correctos. El contenedor está en su lugar para el sello de contenedor de filtres. Asegúrese de que todo esté en su lugar antes de cerrar la tapa. Mira, este es un ejemplo de una bandeja de descontaminación. Y creo que todos estarán de acuerdo en que puedes ver que está fracturado, tiene bordes afilados y no se puede usar. Ha llegado al final de su vida. Envueltas de conjunto son adecuadas para su propósito y no se suministra dañado. Entonces, cuando cargas tus bandejas, si la envoltura está realmente dañada, no te detengas y asegúrese de que la envoltura que utiliza sea realmente adecuada para su propósito. El wraps de la envoltura del conjunto no se daña durante el proceso. Entonces, cuando estás haciendo tu gran trabajo, realmente no dañas el wraps por accidente porque haces una verificación general. Puedes ver las imágenes allí, te muestran que los wraps están dañados y una bandeja mojada debido a los instrumentos ortopédicos pesados ortopédicos y las instancias reales pesadas no se colocaron en la parte correcta del autoclave, lo que significa que todo el proceso falló porque el comercio estaba mojado. La cantidad significa hacerlo bien cuando nadie está mirando. Esto es lo que Henry Ford dijo hace años y sigue siendo cierto hoy.
lo que significa hacerlo bien cuando nadie está mirando. Y eso es siempre, siempre cuando no hay nadie por ahí. Es fácil cortar esquinas, pero no cortar esquinas. Espero que disfrute mi charla, pero es sobre todos nosotros tratando de arreglar la bandeja la primera vez, no la segunda, sino la tercera vez. Porque cuando una bandeja de interés entra en servicio y es rechazada, ves que las ratas están fracturadas, los instrumentos corrosivos, hay restos de cuerpo en los instrumentos reales, el rastro rechazado y luego ahora tenemos otra bandeja, pero si el rastro era correcto la primera vez, entonces tenía esa cultura. Es muy importante que todos trabajemos juntos en el teatro. Para el personal de CSD y para personas como yo, todos trabajemos juntos para lograr el objetivo común real. Cuando el rastro se abre realmente, el propósito es adecuado y el personal del teatro realiza la última verificación general, pero no el único conjunto. Gracias por escuchar. Espero que encuentres mi charla interesante y me envíes un correo electrónico o arroz. Pero puedes hacer más pruebas si quieres. Puedes llevar una prueba funcional. Pero esto se ha llevado a cabo para ser rápido y efectivo y lo más posible sin retrasar el proceso. Pero las pruebas de funciones como el uso de RON, mandíbula o tarjeta aumentan la probabilidad de que esas instancias sean como deberían ser adecuadas para su propósito. Muchas gracias por escuchar.